Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Este es tu podcast escolar, Las Chilis. El día de hoy te venimos a debatir sobre dos temas importantes, que es la UNESCO, el Foro Internacional sobre Equidad e Inclusión en la Educación. Todos y todos los estudiantes cuentan. Al igual que la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Bueno, estos dos temas se relacionan con el simple hecho de que nos van a hablar sobre la educación. ¿Alguien quiere empezar a debatir, chicas? ¿Quién quiere comenzar? Algo que nos habla en la primera lectura es que debe fortalecer el acceso y mejorar la calidad de la educación, ya que pues tiene que crear un ambiente de aprendizaje en donde pues ambas partes se sientan seguros, tanto como el maestro como el alumno, y pues también influye mucho lo del currículum, que tiene que estar enfocado en la inclusión, en la participación también de los alumnos. Algo que nos habla el tema en específico de la UNESCO es que la política tiene que estar más, ¿cómo se podría decir? Más influenciada a que todos los niños tengan el mismo derecho sobre la educación. O sea, que la política tiene que respetar, proteger y realizar el derecho humano a la educación, incluyendo a todos los niños, que haya una inclusión. Y pues en esta política abarca la Agenda 2030 que hemos abarcado en varios temas, en donde establece garantizar una educación pues más que nada equitativa y que todo se fortalezca, pero lamentablemente que sabemos que no, por la cuestión de la sociedad, en las ideas pues no proviene bien este término de garantizar a todos los niños y jóvenes. Bueno, quienes participaron de esta instancia de encuentro están de acuerdo en que hoy más que nunca es necesario continuar avanzando a paso firme hacia una educación equitativa e inclusiva, como ya lo mencionaron mis compañeras, considerando que alrededor de todo el mundo los países están experimentando importantes cambios sociales y culturales en la actualidad. Referido a ese punto, nos habla que el compromiso de todos los estados es plasmar legislaciones, políticas públicas para garantizar este derecho a la educación equitativa y de calidad. Creo que como objetivo más que nada establece que es la construcción entre todos los personajes que se establecen en la educación política, entre ellos pues, son los maestros, que tienen que garantizar una educación de calidad, donde todos participen y más que nada no abarcar los prejuicios de su entidad, de su raza y todo lo que cuestiona pues, las características de la sociedad. También nos habla mucho sobre los cambios de los planes y programas de estudio, en los cuales deben de tener un enfoque más inclusivo, y pues en sí habla sobre garantizar una educación gratuita y de calidad. Entonces siento que todo va englobado, ambas lecturas van englobadas y tienen el mismo fin de que pues se garanticen ambientes inclusivos y que se tenga maestros más preparados para poder solventar las necesidades de diferentes contextos. Bueno, referente a lo que habló mi compañera Ingrid, nos dice que los políticos o el gobierno tiene que tener unos datos, información sobre los datos específicos de la educación de las personas que rigen esta educación, de cuántas personas cumplen con darle a sus hijos este derecho. Pero no es simplemente que la política esté influenciada a regir la educación, porque si todo fuera política, o sea, que los políticos vas a estudiar, sí, tienes el derecho, pero los padres rigen ese derecho. O sea, no es simplemente cuestión de una sola persona, sino es en general tanto la política o el gobierno que nos tiene que hacer valer esto, tanto los padres como los maestros, ¿podría ser? Ahorita que mencionas esto como de los padres, creo que también pues tiene mucho que ver el contexto, porque pues el ambiente en donde nos relacionamos influye mucho en si asistimos a la escuela y todo eso.
Y justo también se relaciona con el currículum que también mencionaban en el plan de estudios. Hemos venido observando diferentes planes de estudio donde cada vez le dan más importancia al contexto y que las actividades y las cosas que se realizan dentro del aula tengan que ver con su contexto directo. Por eso se dice que la educación tiene que ser inclusiva e equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Como nos los decía el informe de la UNESCO, la Declaración de Salamanca favoreció la inclusión de estudiantes con discapacidad y contribuyó al fortalecimiento de los sistemas educativos en su conjunto, que en la actualidad en muchas escuelas aún hace falta que lleven a cabo esa inclusión. Siguiendo el punto de mi compañera, pues sabemos que anteriormente el sistema educativo pues era menos inflexible y pues era más enfocado en cuestiones pues de conocimientos y no en sí como del alumno en sí, sino solamente que abarcaran los temas, pero igual no teniendo tanto énfasis en que los alumnos tuvieran una educación de calidad o una educación significativa. Entonces lo que se plantea ahora es que el Sistema Nacional Educativo cambie totalmente y se vuelva, pues toque puntos importantes en la actualidad, que sea más inclusivo y más flexible. Creo que una palabra muy mencionada en el documento de la UNESCO, es la cuestión de, más que nada, garantizar la inclusión en el contexto educativo. ¿Por qué esa cuestión? Pues habla más que nada en la inclusión, puede diversificar en las culturas, en las ideas. Más que nada, todos provenimos de un contexto diferente, como ya lo había mencionado, entonces esto diversifica a que ese tipo de características que tiene la sociedad, abarcarlas contextualmente en la parte educativa. Y pues aquí cuestiona a varios personajes, entonces es parte de esto, que se construya mejores sociedades, porque esto es lo que abarca, construir una idea donde la educación sea parte de nuestra vida, porque el gobierno más que nada intensifica garantizarla porque tiene un sostén económico para ese territorio. O sea, la educación diversifica que ese tipo de personas se dedican a eso. Entonces ese tipo de contextos contextualiza por qué se garantiza esa economía en esa sociedad, y por eso la cuestión de la política abarca ese tema, pero como sociedad pues tenemos que hacerlo algo más, pues garantizarlo con respeto. Sí, y bueno, ¿piensas con tu compañera? Sí. En el documento de la UNESCO nos hablaba mucho sobre la inclusión, como ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeras, a lo cual se propusieron algunas recomendaciones para mejorar la inclusión en el ámbito educativo. Una de ellas es brindar un mejor acceso a los alumnos y a la educación y al conocimiento en su idioma materno, se podría decir, como lo es el caso de la lengua indígena. Actualmente tenemos los casos de que algunos niños viajan de Estados Unidos a México a seguir con sus estudios, y pues en este caso sería el idioma inglés. Y otro punto es la inversión en el desarrollo de los maestros para crear entornos de aprendizaje que sean inclusivos. Creo que dejando de un lado la formalidad, todas llegamos a un punto en que sí se tiene que contribuir el sistema educativo y el gobierno, pero también tenemos en cuenta, ahí no lo dice claramente, no es desde nuestro punto de vista, que también se tuvo que haber integrado a los padres de familia, porque no es solamente que tanto el sistema educativo como el gobierno tienen que regir la educación y tienen que hacerla valer. Si no hay una aportación por los padres, ¿cómo el gobierno y el sistema educativo va a hacer valer ese derecho a las personas? Pero sabes que le deja mucha responsabilidad al maestro, o sea, indica ahí exactamente que el profesor tiene que dar, pues imagínense, o sea, hay una cantidad extrema de alumnos, o sea, la que tiene que impartir clases y clases independientemente de su educación básica, que si aporta por clase, si aporta por día. Entonces, es difícil, porque si eres, como habían dicho, los paradigmas, si eres idealista, entonces todo eso abarca lamentablemente que pues te tienes que consultar a ti mismo para cambiar todas tus ideas y construir más que nada una sociedad como diversa, o sea, que se entiendan todos por igual. Entonces,
si eres un educador que se idealiza de que tiene que ser así o un tradicional, pues yo digo que igualmente afecta, o sea, independientemente de la sociedad, porque tenemos que entender ese tema. Bueno, entonces no serían solamente 3 factores, sino 4, que sería el gobierno, el sistema educativo, los padres de familia y el maestro, ¿no? Bueno, Sí. pues creo llegamos a nuestro fin, sin antes decir que la colaboración y el aprendizaje mutuo nos abordará los grandes desafíos vinculados a la inclusión y a la equidad en educación. Espero les haya gustado nuestro podcast, les sirva de mucho. Síganos en Spotify como Las Chilis. Nos vemos en un siguiente video.